Hola y bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la asignatura de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Es el informe de la tarea número 7, basándonos en el libro Análisis de Circuitos, Teoría y Práctica de Alan Robbins y Miller. Los integrantes de mi grupo son Cadena Fernanda, Yassi Geraldine y Contreras Diana. Como objetivos de nuestro informe de la tarea número 7 tenemos: objetivo general, elaborar un informe en donde se muestre de manera global el origen de la inductancia y capacitancia. Asimismo, analizaremos los transistores RL básicos, su relación con la corriente, voltaje, energía y sobre todo maneras eficientes de usarlos, evitando en su máximo un valor alto de error en el cálculo de ejercicios planteados en el libro Análisis de Circuitos, Teoría y Práctica de Alan Robbins y Miller. Como objetivos específicos: identificar cada una de las leyes fundamentales en el estudio de inductancias y capacitancias. Asimismo, definir y calcular la corriente, voltaje, energía en relación a inductancias. También conocer la perspectiva histórica de los transistores inductivos y analizar los ejercicios planteados sobre los transistores RL básicos. Capítulo 13. Inductancia e inductores. Para este tema haremos referencia, en primer lugar, a la perspectiva histórica, en donde se ve al descubrimiento de la inducción electromagnética, en donde tenemos a dos personajes principales, como lo fueron Michael Faraday y Joseph Henry. Faraday fue un físico y químico británico conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética y las leyes de la electrólisis. Fue quien desarrolló el transformador. Henry realizó el descubrimiento de la autoinducción y en honor a su trabajo la unidad de inductancia se llama Henry. 13.1. Inducción electromagnética. La inductancia depende del voltaje inducido. Dentro de esto tenemos dos leyes, la ley de Faraday y la ley de Lenz. Ley de Faraday. Esta ley postula que el voltaje es inducido en un circuito siempre que el flujo enlace el circuito esté cambiando, y que la magnitud del voltaje es proporcional a la tasa del cambio en los enlaces de flujo. Por otra parte, la ley de Lenz, que viene propuesta por Heinrich Lenz, un físico ruso, 1804-1865, quien demostró que la polaridad del voltaje inducido es tal que se opone a la causa que lo produce. Las dos leyes vienen representadas por un gráfico que tengo acá para ejemplificarlas. 13.2. Voltaje inducido e inducción. Para ello tenemos que la inductancia se debe por completo al campo magnético creado por la corriente. Otro punto importante es que, de acuerdo con la ley de Faraday, el voltaje inducido es proporcional a la rapidez con la que cambia el campo, y de acuerdo con la ley de Lenz, la polaridad de este voltaje debe ser tal que se opone al incremento de la corriente. Por otra parte, tenemos a la ley contraelectromotriz, la cual hace referencia a la corriente en un inductor que cambia gradual y suavemente de un valor a otro, lo cual viene dado en referencia a esta imagen. 13.3. Autoinductancia. Dentro de ello tenemos que L es la autoinductancia de la bobina. Se lo conoce comúnmente como inductancia. Y para ello tenemos que dI sobre dt es la tasa de cambio de su corriente. En el sistema internacional L se mide en henrios. Otro punto tenemos que la inductancia de una bobina es un henrio, y si el voltaje creado por su cambio de corriente es de 1 volt cuando su corriente cambia a la tasa de 1 ampere por segundo. Aquí tenemos las fórmulas de la inductancia, y como punto 13.4 tenemos el cálculo del voltaje inducido. Para ello es necesario determinar dI sobre dt. Por lo general esto requiere cálculos, no obstante,
Debido a que dI sobre dt es una pendiente, se puede determinar el voltaje sin usar cálculo para las corrientes que se describen mediante las líneas rectas, lo cual viene representado por esta imagen. También tenemos el punto 13.5, que hace referencia a las inductancias en serie y en paralelo, para lo cual se dice que las inductancias en serie o en paralelo, la inductancia equivalente se determina con las mismas reglas que se usaron para la ley de la resistencia, para las resistencias, lo cual se realiza con las siguientes fórmulas, dependiendo si la inductancia está en serie o en paralelo. 13.6. Consideraciones prácticas. Tenemos a los tipos de núcleos, los cuales dependen en gran medida del uso que se les da y del intervalo de frecuencia. Dentro de ellos tenemos a los inductores variables, a los símbolos de circuitos, a las resistencias de la bobina, a la capacitancia parásita y a la inductancia parásita. 13.7. Inductancias y estado estable de CD. Un inductor ideal se ve como un circuito en estado estable de CD, lo cual viene representado por la siguiente imagen. 13.8. Energía almacenada por una inductancia. Esto se da debido a que se suministra potencia a un inductor, la energía se almacena en su campo magnético. Cuando el campo colapsa, esta energía retorna al circuito, lo cual está dado por esta imagen. Y finalmente tenemos el punto 13.9, en donde se dan a conocer sugerencias para la solución de problemas con inductores, dentro de lo cual tenemos a la bobina abierta y a la bobina en corto. La bobina abierta viene a ser la unión de soldadura pobre o conexiones abiertas, y la bobina en corto puede ocurrir entre devanados o entre la bobina y su núcleo. Un corto puede resultar de una corriente excesiva y el sobrecalentamiento. Transitorios inductivos. 14.1. Introducción. Cuando se perturba un circuito que contiene capacitancia, los voltajes y corrientes no cambian a su nuevo valor de manera inmediata. En cambio, pasan a través de una fase de transición en tanto la capacitancia del circuito se carga o descarga. Los voltajes y corrientes durante este intervalo de transición se llaman transitorios. Los transitorios ocurren cuando los circuitos que contienen inductancia son perturbados. 14.2. Transitorio de corriente creciente. Corriente. Se desarrollan las ecuaciones para describir los voltajes y la corriente durante la energización. Voltaje de circuito. Cuando se conoce I, se puede determinar los voltajes del circuito. 14.3. Interrupción de la corriente en un circuito inductivo. Las inductancias de tamaño moderado en sistemas electrónicos pueden crear suficiente voltaje para causar daño si no se usan circuitos de protección. La dinámica del chispazo del interruptor no es difícil de entender. Cuando el campo se colapsa, el voltaje en la bobina se eleva con rapidez. Parte de este voltaje aparece en el interruptor. La energía de la bobina se disipa y el voltaje de la bobina cae por debajo del que se requiere para mantener el arco. 14.4. Transitorios desenergizantes. Ecuaciones para los voltajes y corrientes transitorios desenergizantes. Los transitorios inductivos tienen siempre forma exponencial y varían. 14.5. Circuitos más complejos. Muchos circuitos se pueden reducir a estas formas mediante las técnicas de reducción de circuitos como las combinaciones serie, paralelo, conversión de fuentes, teorema de Thevenin, etc. 14.6. Transitorios RL con computadora. Se usa multisim y como primer ejemplo de un transitorio RL se calcula y grafica la corriente para el inductor como está en la imagen. Gracias. Ejercicio 5 del capítulo 13. 13.3. Autoinductancia. El ejercicio plantea la corriente en el inductor de 75 milihenrios de la figura 13.30, que es la siguiente, cambia uniformemente por 200 microamperios en 0.1 milisegundo. ¿Cuál es el voltaje en él? Para ello sacamos los datos. Tenemos al inductor de 75 milihenrios, a dI, que vendría a ser de 200 microamperios,
ADT, que vendría a ser de 0.1 milisegundo. Para ello utilizamos la fórmula de I sobre dt. Reemplazamos datos. Sería de I sobre dt es igual a 200 microamperios sobre 0.1 milisegundo. Estas unidades las transformamos a amperios y a segundos respectivamente. Entonces nos quedaría de I sobre dt es igual a 200 por 10 a la menos 6 amperios sobre 0.1 por 10 a la menos 3 segundos. Calculando esto nos queda que de I sobre dt es igual a 2 amperios sobre segundo. El ejercicio nos pide el voltaje, entonces el voltaje para el inductor sería igual a L por dI sobre dt. dI sobre dt ya sacamos y es 2, entonces solo reemplazamos. L, que vendría a ser 75 milihenrios por 2. Y esto nos vendría a dar igual al voltaje de 150 milivoltios. Ejercicio 17. Inductancias en series y en paralelo. Nos dice que ¿cuál es la inductancia equivalente de 12, 14, 22 y 36 milihenrios conectados en serie? Para resolver este ejercicio tenemos que tener en cuenta que para resolver la inductancia total se suman todos los milihenrios. Entonces sumamos el milihenrio 1 más el milihenrio 2 más el milihenrio 3 más el 4. Sumando todos estos nos da como resultado que la inductancia total es igual a 84 milihenrios. Ejercicio 21 del capítulo 14. Para la bobina de la figura 1445, RL igual a 1.7 ohmios y L igual a 150 milihenrios, determine la corriente de la bobina en tiempo 18.4 milisegundos. Tenemos que sacar la resistencia total, que son los 4.7 y los 5.6 ohmios que están en paralelo, más los 3.9 y los 1.7 que ya nos dieron el ejercicio, que esto es igual a 8.15 ohmios. La constante de tiempo, que es igual a L sobre R, que es igual a 150 milihernios sobre los 8.15 ohmios que calculamos anteriormente. Esto nos da 18.4 milisegundos, esa es la constante de tiempo. Ahora la corriente que tenemos I, que es igual a voltaje sobre resistencia, que multiplica 1 menos E al tiempo sobre la constante de tiempo. Al ser la constante de tiempo igual al tiempo, sería solo sobre 1 y la corriente sería 67 voltios sobre los 8.15 ohmios que hemos calculado anteriormente, que multiplica al 1 menos la constante, y esto nos resulta 5.19 amperios. Finalizando nuestro informe, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Después de analizar la teoría y práctica de los temas ya mencionados, pudimos llegar a la conclusión de la inductancia o inductores son componentes pasivos que almacenan energía en forma de un campo magnético y responden linealmente a los cambios de corriente, es decir, producen un voltaje en sus terminales solamente cuando varía la corriente. También la inductancia de un circuito es como su resistencia eléctrica, una constante del mismo. Se dice que un circuito tiene una inductancia de 1 henrio cuando una variación de 1 por segundo en una corriente que circula por el circuito induce el mismo en un FEM de 1 volt. Asimismo, los transitorios inductivos resultan cuando los circuitos que contienen inductancia son perturbados. Más aún que los transitorios capacitivos, los transitorios inductivos son potencialmente destructivos y peligrosos. Por ejemplo, si se interrumpe la corriente en un circuito inductivo, puede resultar un pico de voltaje de unos cientos de volts o más, que pueden dañar fácilmente los componentes electrónicos sensibles si no se toman las debidas precauciones. Los transitorios causados por el inicio del flujo de la corriente no crean estos picos.